El día de hoy, el más infame de todos los merolicos que hay en el mundo, dio el pésame a la familia del escritor José Agustín, que falleció el día de ayer. Y fíjense, coincido en algo con él. López dijo que de los libros de José Agustín, el que más le gustaba, con el que se quedaba, era La Tragicomedia Mexicana, que en realidad no es un libro, son una serie de 3 libros. A mí era tan bueno, la verdad, José Agustín. A mí me obligaron a leer en la preparatoria 1. No me acuerdo para qué materia era, pero cuando estaba en la prepa me pusieron como obligación leer La Tragicomedia Mexicana. En ese momento supongo que no sabía que iban a ser 3. Y lo leí y me gustó tanto que después, esto debía ser como por el año 90, no tengo claro la fecha. Salí de la preparatoria y me gustó tanto el primero que después supe que salió el segundo y lo leí. Y después pasó un tiempo, no sé, un periodo de unos 5 años, algo así, y salió La Tragicomedia Mexicana 3 y también lo leí. Y la verdad coincido con el infame Merolico, era muy bueno José Agustín narrando este tipo de cosas. Es una historia de verdad de la trágica, parece comedia, de la trágica historia de México y sus gobernantes. Hace pedazos a todos. O sea, es muy bueno, era muy bueno José Agustín. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. El infame Merolico es tan deleznable, de verdad tan deleznable, que aún dando el pésame, no vi la declaración, lo estoy leyendo ahora en proceso. Lo que me encontré fue un videíto del pésame que él da a la familia, ese se los voy a dejar. Pero por lo que entiendo siguió escupiendo basura, porque es lo único que sabe hacer. Y fíjense, dando el pésame, ladra en contra de otra gente. Es que es deleznable López. Y ahora les voy a explicar por qué lo hizo. Dice aquí proceso. Ese indicador se refiere a José Agustín. Con su talento, como pocos intelectuales, de poner al descubierto todos estos enjuagues, porque ni modo que Krause hable de eso, o Aguilar Camín, o Volpi, o Sheridan, no. En cambio, este señor que falleció, sí. Por eso todos nuestro respeto y toda nuestra admiración y recomendado a los jóvenes. ¿Por qué mencionó a Volpi? Porque Volpi hizo pedazos a López en una columna que publicó el día 13 en Reforma. Y López es de memoria selectiva, porque dice que ni modo que Volpi hable de los delincuentes del pasado. A lo mejor no se acuerda que escribió un libro sobre Genarco García Luna, donde lo menciona como lo que es, y a Calderón lo hace pedazos en ese libro. Pero López de eso no se acuerda, simplemente no le gustó esta columna, y como no le gustó, creo que vale la pena que la gente la lea. Fíjense lo que dice Volpi. 6 años atrás, López, el más infame de los merolicos, realizó un correcto diagnóstico del país. Además del combate contra la corrupción y la desigualdad, sus principales banderas, él y su equipo prometieron una nueva estrategia para enfrentar la violencia y una reforma integral de la justicia. En México, lo sabían desde entonces, el 99% de los delitos quedan impunes. Los poderosos siempre se salían con la suya y los más pobres, esa parte de la población en el centro de su agenda, eran quienes terminaban desamparados o en la cárcel. Frente al cúmulo de asesinatos y desapariciones provocadas por la guerra contra el narco, obra de su archienemigo Felipe Calderón, la única salida era poner en marcha mecanismos de justicia transicional que ayudasen a recomponer el tejido social, recuperar la memoria, garantizar la no repetición y resarcir a las víctimas. Asimismo, puso sobre la mesa la posibilidad de una amplia legalización de las drogas, el único camino para acabar con la lógica perversa que impulsa el crimen. Yo en esto no estoy tan de acuerdo con Volpi, porque no se trata nada más de un delito del narcotráfico, no. El crimen organizado son muchos delitos. Pero bueno, hago un paréntesis rápido. Fíjense, quitarle al crimen organizado el delito del tráfico de drogas, lo que provocaría es lo que estamos viendo en Ecuador. Como ya no hay tantas rutas de tráfico de drogas en ese país, los delincuentes hicieron lo que hizo el cártel Santa Rosa de Lima, que pasó del huachicol a la extorsión. Cuando le quitaron el huachicol, empezaron a extorsionar, a cobrar piso. Eso pasó en Ecuador. Cerraron las rutas, el gobierno cerró las rutas, ya es muy difícil que puedan seguir financiándose de esto los delincuentes, las bandas, y entonces lo que hicieron estos fue pasarse a la extorsión. Entonces, por eso no estoy tan convencido de que
legalizando las drogas se vaya a acabar el problema. Realmente no lo creo. Pero bueno, continúo. A pocos meses de que concluya su periodo, López no ha cumplido ninguna de estas encomiendas. Peor aún, no solo se desentendió de esta agenda progresista, sino que volvió la situación aún más grave, contradiciendo radicalmente sus promesas. No solo no devolvió a los militares a sus cuarteles, muchos votaron por él pensando que lo haría, sino que de la noche a la mañana les otorgó incontables atribuciones que exceden sus funciones naturales. Así como Calderón lanzó inopinadamente la guerra contra el narco en 2006, López de pronto entronizó al ejército como su mayor aliado y llevó hasta sus últimas consecuencias la lógica militarista de su adversario histórico. En otras de esas dolorosas paradojas de la historia de México, ambos rivales han terminado por parecerse como dos gotas de agua. Y sí, ¿qué de lo que he leído y que dice Volpi es mentira? Es verdad lo que dice, pero pues obviamente que le digan la verdad a López no le gusta. Obsesionado con una lealtad y una eficacia sin fisuras, López involucró a los militares en toda suerte de tareas, de la construcción y administración de infraestructura a la banca o del control de puertos y aduanas a la puesta en marcha de una línea aérea. Además, se obcecó en concentrar en ellos todas las tareas de seguridad pública, empeñado en convertir a la Guardia Militar en un órgano de la Secretaría de la Defensa, algo a lo que ni siquiera Calderón se atrevió. Pese a sus discursos de abrazos no balazos, en el fondo no varió ni un ápice la perspectiva punitivista previa. De idéntico modo, abandonó el intento por legalizar las drogas asumiendo una perspectiva cada vez más conservadora, en tanto se distraía al país en una de sus horas más oscuras con una batalla frontal contra el Poder Judicial para adjudicarle todos los fracasos en este tema. Y eso es lo que ha hecho. Eso es lo que ha hecho. Una cínica cortina de humo para no enfrentar la corrupción y la falta de profesionalización que también afecta a la Fiscalía General de la República y a los demás órganos federales y estatales de procuración y administración de justicia, a los ministerios públicos, los peritos y las policías. Por si no bastara, repito, hasta lo que he leído, nada de lo que dice Volpi es mentira, es realidad. Pero bueno, como si no bastara, se obcecó en defender y ampliar los supuestos de la prisión preventiva oficiosa. Sí, algo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya le pidió al gobierno que modifique. Pero ya ven cómo salió el delincuente Adán Augusto a decir que ellos no le iban a hacer caso a la Corte Interamericana. Es que son verdaderamente infames. Pero bueno, preventiva oficiosa, un mecanismo que viola la presunción de inocencia y que afecta en especial a los más pobres, justo esa parte de la población que prometió defender. Y en su embate contra el Poder Judicial hoy se empeña en una reforma para elegir a los ministros por voto universal, una medida superficial que en nada ayudará a que el sistema de justicia se torne más eficaz. El resultado de este siniestro viraje está a la vista. Termina su sexenio con una nueva y feroz ola de homicidios, feminicidios y desapariciones que sus exabruptos palaciegos de cada mañanera ya no consiguen ocultar. 6 años atrás podía argumentar con razón que todo era culpa del PRI y del PAN, como hacen los atolizados hasta hoy. Hoy, en cambio, la responsabilidad de la catástrofe es suya. La rabia y la frustración que destila en estos días debería dirigirse, pues, hacia sí mismo. Haber traicionado sus promesas de campaña debe ofrecerle una lección inestimable a Lady Rebsamen. Si no le confiere a la justicia el lugar prioritario de su agenda, en 6 años continuaremos sumidos en el mismo abismo. AMLO llevó hasta sus últimas consecuencias la lógica militarista de su adversario histórico. Y es verdad, nada de lo que leí, nada de lo que escribió Volpi es falso, nada. Pero obviamente, como es una verdad muy dura para López, porque habla de su fracaso, pues no le gusta. Y les repito, es tan deleznable que aún dando el pésame a un escritor como José Agustín, es capaz de escupir su veneno. Los demás no me interesan. Contra él. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué no dice el infame Merolico
la crítica tan fuerte que hizo de este tema de Genaro García Luna. Hay un libro de eso, y obviamente toca a Calderón, de eso habla. Pero bueno, les dejo el pésame, que creo que es lo único que vale la pena de lo que escupió el más infame de todos los merolicos que hay. Saludos, compas. Lamentamos mucho el fallecimiento del gran escritor José Agustín. Para los jóvenes, son muy recomendables sus textos, porque mezclaba José Agustín la parte cultural con la política, y escribía para jóvenes. También sus textos, que llamó la tragicomedia mexicana, son de lectura obligada para comprender cómo funcionaba el régimen autoritario y la corrupción que imperaba. Son textos muy buenos. Y un abrazo a sus familiares, a sus amigos. Un gran escritor mexicano. Yo me quedo con lo de la tragicomedia mexicana.